Bueno, buenas tardes ya. Me correspondió preciso en la hora del almuerzo, pero vamos a tratar de sacar lo más rápido posible algunos de estos temas que discutiéndolo con las conferencistas de esta mañana, realmente sí. Ah, es que estaba así. Ah, bueno, ya. Sí sería importante pues como examinar algunos temas que se están desarrollando actualmente en materia penal, sobre todo las últimas tendencias en materia dogmática, que un poco, viendo la jurisprudencia contenciosa, se han venido permeando y han venido efectivamente delimitando cuáles son los ámbitos de las responsabilidades y cuáles son los ejercicios efectivamente de imputación que se pueden hacer para poder descifrar a quién le corresponde responder por la causación efectivamente del daño. En esta sentencia, que es la que están discutiendo ustedes en el desarrollo de este día, podemos ver cómo hay elementos de riesgo, de la teoría del riesgo, cómo se habla un poco de criterios de imputación, cómo se va examinando, pero sería importante que ustedes reflexionaran sobre estos puntos y pudieran entrar en sus discusiones ya en el ámbito también de lo contencioso. A nuestro modo de ver sería muy importante en materia de responsabilidad médica, antes de examinar si efectivamente un profesional de la salud debe asumir las consecuencias efectivamente de una imputación, descifrar si esa persona tiene posición de garante o no tiene posición de garante. Porque es que el tema de la posición de garante es un tema que debe ser analizado con anterioridad, efectivamente allá concretar cómo se puede hacer el ejercicio de imputación. Digamos que los sistemas de imputación que están existiendo actualmente, inclusive actualmente en la Fiscalía General de la Nación, ya no se trabajan los tradicionales modelos de imputación. Si ustedes se dan cuenta en el Código Penal en sus artículos de autoría y participación no alcanzan a explicar todos los fenómenos delictuales que ocurren hoy en día. Inclusive hoy estamos hablando de modelos de doble imputación, no sé si ustedes lo han escuchado, sobre todo en materia de justicia transicional, en materia de estructuras organizadas de poder, en organizaciones criminales donde existen diferentes roles y diferentes funciones, y hoy estamos hablando con la influencia efectivamente de toda la jurisprudencia internacional, sobre todo la jurisprudencia en materia de derechos humanos, toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia del sistema interamericano, de modelos de doble imputación. Y esto ha llevado a doctores y doctoras también a una relativización de la dogmática penal, que trae consecuencias muy serias en el ámbito judicial y en el ámbito de las imputaciones de los resultados, porque hoy en día uno no sabe, cuando empieza un proceso, si va a ser condenado, si va a ser absuelto, si este criterio de imputación es el adecuado o no, porque se están combinando sin descifrar efectivamente cuáles son los modelos de imputación de manera adecuada. Eso es una preocupación bien importante a la que se ven permanentemente enfrentados los profesionales de la salud, y como lo explicaban los conferencistas, pues las instituciones prestadoras de los servicios de salud. No se sabe efectivamente cómo se delimita, y es muy preocupante porque utilizamos los criterios, si uno se pone a examinar algunas jurisprudencias de lo contencioso, traen criterios de imputación objetiva, pero no efectivamente dicen lo que debe efectivamente ser ese criterio de imputación objetiva. Como yo les decía, en esto que vamos a analizar aquí en estos minutos, nos vamos a matricular con unos criterios de imputación objetiva de un sistema determinado, porque es que la imputación objetiva en sí no es la misma o sea, no hay una uniformidad en la manera de los criterios de imputación. Si ustedes piensan, por ejemplo, la imputación objetiva en Rotzin es muy diferente a la imputación objetiva en Yakov, o muy diferente a la imputación objetiva en Frisch, y trae consecuencias totalmente diferentes. Y vamos a empezar a examinarlo de pronto con dos casos que traemos aquí en materia de responsabilidad médica, para que ustedes se den cuenta cómo efectivamente, si no tenemos en cuenta eso y si traemos todos estos puntos a otras áreas, a lo contencioso, pues vamos a entender efectivamente cómo se puede llegar a conclusiones erróneas.
Lo primero que debemos examinar, antes de examinar de verdad, antes de resolver los criterios de imputación, efectivamente, es el tema de la posición de garante. Yo pensaría que si se descifrara primero la posición de garante del profesional de la salud, si se pudiera ver desde el punto de vista del ámbito de competencia, del alcance y de la delimitación del rol de cada uno de los profesionales de la salud, no tendríamos la necesidad de acudir a los temas efectivamente de imputación, de criterios de imputación. Acá en Colombia se ha desarrollado el tema de la posición de garante a partir sobre todo de los temas de omisión, pero esa es una idea que tampoco es tan cierta, porque la posición de garante puede ser tanto para los temas de acción como para los temas de omisión. O sea, realmente una persona puede, digamos que tratando de examinar en el plano naturalístico o en el plano físico, para que se dé un resultado, no es necesario pensar si la persona lo hace a través de una acción o lo hace a través de una omisión. Yo puedo asesinar a una persona tanto acelerando mi carro o disminuyendo la velocidad. O sea, el tema de la omisión y de la acción desde el punto de vista naturalístico, en el tema de la posición de garante no tiene ningún sentido jurídico penal. Lo importante es examinar desde el punto de vista normativo si la persona tiene o no esa posición de garante. ¿Y cómo podemos ver si la persona tiene una posición de garante o no? Pues tendremos que examinar dos relaciones jurídicas que son por las cuales salen una serie de deberes, que inclusive nosotros lo tenemos dentro de nuestro sistema constitucional, como las relaciones jurídicas negativas y las relaciones jurídicas positivas. Pero lo negativo, como les decía, no significa que sea omisión, ni lo positivo no significa que sea comisión. Estas dos relaciones jurídicas parten de dos ideas básicas, de dos fundamentaciones del sistema filosófico hegeliano, y la primera relación jurídico parte del sentido de la libertad, del sentido de la autoorganización. Esa relación negativa nos obliga a nosotros a que efectivamente dentro de la sociedad, cuando tenemos relación con los demás individuos, tenemos un ámbito de libertad que está limitado efectivamente a que no entremos a los ámbitos de organización de las otras personas. Digamos que esa es la primera relación negativa. Y la segunda relación jurídica es la relación jurídica positiva, que parte de los deberes de solidaridad. O sea, muchas veces nosotros nos concentramos en materia de derechos, pero no examinamos también el catálogo de los deberes, sobre todo con el desarrollo que hay en materia dinámica de los derechos fundamentales. Entonces, den en cuenta ustedes que la teoría de la posición de garante es un instrumento que nos sirve efectivamente para concretar cuáles son los deberes que están contenidos en las normas. Cuando nosotros estamos hablando de normas, no podemos pensar solo en la norma jurídica o en el caso de los ámbitos de responsabilidad médica, en los protocolos, en la Lex Artis. Cuando estamos hablando del sentido normativo, esas estructuras normativas emergen desde la sociedad. Y eso es muy importante porque pensamos que la posición de garante solo puede ser por un deber que se encuentre en la Constitución o que se encuentre en la ley. No, podemos encontrar posiciones de garante que estén por fuera de la Constitución y que estén también por fuera de la ley. Inclusive en el ámbito de los delitos por organización podemos encontrar que efectivamente no es necesario que el deber esté establecido. Y eso es importante porque si uno examina la parte general del Código Penal, pues esta parte del código, de la parte general del Código, ya no puede resolver todos los fenómenos de imputación y de causalidad a los que tiene que enfrentarse el derecho penal moderno actualmente. Por ejemplo, nomás pensemos que en las formas de autoría que hay en materia penal, uno pensaría, bueno, acá tenemos autoría, coautoría y tenemos la famosa autoría mediata. Pero hoy en día la jurisprudencia ha desarrollado muchas formas de autoría. Tenemos la famosa autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, que ustedes la conocen por toda esta jurisprudencia en materia de justicia y paz y en materia de derechos humanos. Y en materia de responsabilidad médica hay una forma de coautoría ya que ha sido definida por la Sala Penal de la Corte Suprema, que es la coautoría imprudente, que trae una serie de consecuencias de imputación para eso. Entonces, den en cuenta que no es necesario que se encuentre eso establecido en la norma y cómo van
digamos, la dogmática relativizándose de tal manera que nosotros podemos encontrar efectivamente que las fuentes de la posición de garante no se pueden encontrar únicamente en la norma. En este contexto, o sea, en el de la posición de garante, se estudia quién es competente por la lesión de una norma en una situación determinada y conforme a esas circunstancias dadas que se dan desde el plano de la imputación, de la atribución de responsabilidad para una persona. Pero entonces veamos que de la relación negativa y de la relación positiva, o sea, de deber negativo y de deber positivo, es que empiezan a salir y a emerger los criterios de posición de garante. Y de los criterios de posición de garante encontramos que en los deberes negativos, el primero que hay es la libertad de organización, o sea, los deberes efectivamente que conocemos bajo ese sinalasma que hemos hablado de la libertad, que es el sinalasma de la organización y de la responsabilidad por la organización. O sea, de este ámbito especial de responsabilidad existe en primera medida 3 fuentes de la posición de garante que nos sirve para delimitar la responsabilidad. La primera son los deberes en el aseguramiento en el tráfico, la segunda es la famosa asunción y la tercera es la injerencia. Y del deber positivo, de la lesión a los deberes positivos, ya son esos deberes, tienen como característica la ayuda a beneficiarios determinados frente al cual se está obligado por una solidaridad, que es lo que se conoce en materia penal como los delitos de infracción de deber. Digamos que la sentencia más funcionalista que hay en Colombia fue aquella tutela, no sé si ustedes la recuerden, cuando era magistrado Montealegre, sobre el caso de Mapiripán, que estaban definiendo si era de la justicia ordinaria o era de los militares. Sí, por omisión, fue ahí donde, de hecho, ustedes saben que tiene dividida la sala penal en este momento, ¿no? La decisión del general Uzcategui tiene dividida la sala de tal manera que tuvieron que nombrar un conjuez para definir la situación. Pero en esta sentencia de Montealegre, efectivamente encontramos todo el tema de los deberes positivos y los deberes negativos. Inclusive, hemos pensado que ahora con el tema ustedes saben que con el tema del Estatuto de Roma, hoy podemos hablar de posiciones de garante derivadas de situaciones, por ejemplo, de facto, donde se pueden hacer también ejercicios de imputación en el ámbito de esos deberes. Bueno, la primera fuente, que son los deberes en el tráfico, se define como la consecuencia directa de la posibilidad que tiene el sujeto de organizar libremente, de ese sinalasma de la libertad y de esa organización. Esta típica posición de garante es la que nosotros encontramos en el caso, por ejemplo, del centro comercial que se está construyendo y todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar, donde tendrán que responderse por todas las injerencias que hayan dentro de ese especial ámbito. Deberes en el tráfico. Pero vamos a ver la que más nos interesa a nosotros, para no aburrirlos, que es la del médico, que es la que tendríamos que examinar. Los dos ámbitos que hemos siempre considerado en los que puede incurrir un médico en el plano de la posición de garante es tanto en la asunción como en la injerencia. El tema de la asunción y de la injerencia, miren que trae reflexión a este tema de la posición de garante, nos lleva a nosotros, cuando uno verdaderamente trata de examinar, porque los temas de responsabilidad médica sí que han tenido la atención de la dogmática penal durante más de, pues sobre todo desde la década de los 60, uno se da cuenta que definiendo la posición de garante ya es muy sencillo poder resolver efectivamente si el médico debe responder o no. Reflexionemos un poco el tema de la asunción. La asunción está definida básicamente en casos donde se entrega a una organización, y sería bueno reflexionarlo desde la sentencia que ustedes están analizando hoy. Se entrega a una organización ajena ciertas seguridades que dispone o de las cuales se podrá disponer potencialmente, de tal forma que esa situación de seguridad de un bien jurídico cambia o se modifica, ya que la persona asume, o sea, se vuelve competente desde el punto de vista de esa administración. O sea, la institución prestadora de los servicios, ¿cierto?, asume a través de toda su estructura, de toda su organización y a través de su personal, efectivamente la administración de ese riesgo. Eso sería muy importante para tratar de delimitar.
la administración en este riesgo. Ese efecto causado por el acto de asunción, ¿qué consecuencias trae? Es la modificación de una situación que puede encontrarse en el ámbito de la seguridad y de la renuncia por parte de en cuenta del sujeto o de la víctima a otras posibilidades de evitar efectivamente el riesgo. Lo que significa que ese ámbito de la asunción llevaría a que efectivamente los ejercicios de imputación se empiecen a realizar en ese especial ámbito, desde el punto de vista de la asunción. El que asume debe incluir un peligro en su esfera de organización. La asunción tiene que ver con una situación de peligro anterior al acto de asunción. Claro, la persona está enferma y por eso acude efectivamente al hospital. Una amenaza con existir de tal manera que con el acto de asunción el peligro o la administración se traslada al propio ámbito de responsabilidad. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver, doctores y doctoras, podemos examinar que en este ámbito, o sea que la posición de garante que debemos determinar en el campo de la responsabilidad médica es efectivamente la asunción. Una vez examinado que efectivamente existe una posición de garante, que efectivamente existe esa relación jurídica negativa, tendremos que examinar ahora sí cómo podemos realizar los ejercicios de imputación después de precisar. Y ahí es donde podemos entrar en discusiones amplias. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen que los criterios de imputación se dividen en criterios de imputación de comportamiento y criterios de imputación de resultado. Más o menos es unánime la jurisprudencia en decir que estos son los 4 criterios de imputación que siempre analizamos: el riesgo permitido, el principio de confianza, las acciones a propio riesgo y la prohibición de regreso. Pero donde realmente entramos a discutir los temas fuertes en el ámbito de la responsabilidad médica es en los criterios de imputación del resultado. Y eso es lo que preocupa un poco en muchas ocasiones, de que examinando ciertas sentencias de lo contencioso, se trate de explicar fenómenos de imputación sin determinar efectivamente cuáles van a ser los criterios de imputación del resultado, porque traerían consecuencias diferentes. Digamos que en ese ámbito, inclusive lo examinamos en una sentencia de Gil Botero, que es la que ha traído todos estos temas de imputación, podemos examinar que hay que tener mucho cuidado, doctores y doctoras, y eso es, digamos, como el núcleo esencial de la idea que queremos dejar con esta conferencia, es saber cuál es el criterio con el que se va a matricular en este sistema de imputación. Porque una vez que sabemos que listo, ya hicimos el checklist, efectivamente tiene posición de garante por asunción, no hace parte del riesgo permitido, el principio de confianza, bueno, acción a propio riesgo, y vamos a ver si efectivamente se concreta en el resultado, o sea, si vamos a ver qué ocurrirá cuando estamos hablando de una conducta hipotética, ¿cierto?, en el caso de responsabilidad médica, donde si el médico hubiera realizado las cosas, o sea, hubiera acudido a la norma de cuidado de manera estricta, igual se hubiera dado el resultado. Ese es un tema que es el que merece la mayor atención. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué criterio de imputación del resultado nosotros nos matriculemos, dependerá si a esta persona se le puede imputar. Y ahí encontramos que existen 2 pugnas importantes en materia dogmática en esos criterios de imputación. Una, que es la famosa teoría de elevación del riesgo de Rothschild, que es el que la ha desarrollado, y el segundo criterio, que es el criterio de comportamientos alternativos ajustados a derecho. Dependiendo de cómo examinemos cada uno de estos criterios, podemos estar imputándole a una persona un resultado, a pesar de que podamos comprobar en el plano hipotético que si hubiera hecho si hubiera realizado su conducta de acuerdo a la norma de cuidado, igual se hubiera dado el resultado. ¿Por qué? Porque efectivamente sería la teoría de la elevación del riesgo. Pero si nosotros examinamos el siguiente criterio, que son los comportamientos alternativos ajustados a derecho, la cosa tendría que cambiar. Y ahí es donde nosotros tendríamos que examinar efectivamente que en materia de ámbitos de responsabilidad médica existe toda una planificación, o sea, todas las normas de cuidado tienen, y
espero que no lo vayamos a confundir con el tema del fin de protección de la norma de cuidado, tiene que ver absolutamente con qué, con que cada una de esas normas de cuidado tienen una razón, tienen un fin específico para resolver. Porque la teoría de Rotzin, la teoría de la elevación del riesgo, del incremento del riesgo, que es, digamos, la teoría mayoritaria que aplica la Sala Penal de la Corte, diría que independientemente de los grados de probabilidad o no en la administración de ese riesgo, tendríamos que hacer el ejercicio de imputación, y eso podría lesionar, por ejemplo, en materia penal, principios como el indubio pro reo, porque ustedes saben que en materia penal, si existe duda alrededor de si se le puede imputar o no a la persona, pues ¿qué tendrá que hacer? Pues tendrá que realizarse la absolución. En cambio, con esta teoría de comportamientos alternativos ajustados a derecho, que ya está efectivamente desarrollándose ya en el ámbito judicial y está ayudando como criterio, tendríamos que examinar esta fórmula, que es la que nos diría efectivamente, determinar si la norma de cuidado infringida está dirigida a la evitación del resultado en cuestión, es decir, si su respeto sirve para evitar de modo planificable ese tipo de resultados. Entonces, la idea que queremos dejar efectivamente es que la jurisprudencia, lo que hemos encontrado en algunas decisiones de lo contencioso administrativo, se matricula con los criterios de imputación de manera unánime, sin reflexionar efectivamente a qué sistema de imputación es al que deben hacerlo para poder descifrar efectivamente cuál es el fundamento que tienen. Y en segunda medida, que dependiendo en el ámbito de los criterios de imputación de resultado, el asumir una posición frente a cada uno de estos dos criterios nos llevará a que en ese ámbito podamos decir que con la teoría de la elevación del riesgo, pues jamás podríamos pensar, si es así, pues que pueden absolver a una persona que está en la administración de ese riesgo, precisamente porque va a haber una elevación, así sea mínima. Si hay una elevación del riesgo mínima, tendremos que hacerle la imputación, pero si nosotros acudimos a este criterio, comportamientos alternativos ajustados a derecho, sí podremos determinar efectivamente que tenemos que ir detrás, dentro de la planificación efectivamente, de las normas del cuidado que existen dentro de la norma de cuidado, dentro de la ley Sartis, saber cuál es efectivamente la finalidad, cuál es el objeto de la finalidad. Si nosotros logramos resolver eso, ahí sí podremos decir si efectivamente le hacemos el ejercicio o no de imputación. Esa es la idea que queríamos dejar, pues, para que puedan ir tranquilamente a almorzar, pero sí el llamado de esta discusión es que siempre discutamos entre esos dos criterios de imputación de resultado, la elevación del riesgo por un lado y por el otro lado acudir al comportamiento alternativo ajustado a derecho, porque nos damos cuenta que se toman los criterios sin realizar una adecuada reflexión. Bueno, muchas gracias.